Gracias, señor juez. Señoría, estando dentro del término legal que demanda nuestro código y nuestra constitución, le solicito de manera muy comedida se imparta legalidad a la captura en flagrancia que se efectuó de la señora Odilia Cartagena Alvarado, quien se identifica con la cédula 39.553.615 de Girardot, con base en las siguientes consideraciones, señor juez. El día de ayer, 5 de febrero del 2006, hacia las 9:30 horas de la mañana, en momentos en que se realizaba el procedimiento de requisa previo al ingreso de visitantes al establecimiento carcelario Cárcel Nacional Modelo, procedimiento que se cumple mediante requisa corporal por parte de una guardia femenina y luego verificación mediante el empleo de lo que en este centro carcelario se conoce como binomio canino en la humanidad del visitante a requisar. Conforme los reglamentos de los controles internos en los centros carcelarios, se logró determinar que el canino daba resultado positivo para estupefaciente en la humanidad de la señora Odilia Cartagena Alvarado, por lo cual los agentes del IMPEC decidieron trasladarla a esta sede de fiscalía, ya que aquí se encuentran las instalaciones de medicina legal, en donde otorgó esta dama un consentimiento escrito, que puede ser exhibido en esta audiencia, y por parte del médico legista se le practicó un examen vaginal y anal externo, momento en el que esta dama decidió motu propio entregar o sacar de su recto mejor una bolsa de color negro en presencia de este médico legista, por lo que los agentes del IMPEC le impusieron legal y oportunamente sus derechos de capturado. Este paquete que fue entregado por la señora Odilia fue analizado por un perito químico adscrito al CTI y logró determinar que corresponde a marihuana y que su cantidad es la de 50.7 gramos de esta sustancia estupefaciente. Así las cosas, señor juez, nos encontramos ante una clara situación de flagrancia conforme los presupuestos que señala nuestro artículo 301 en sus numerales 1 y 3 del Código de Procedimiento Penal, por lo que le solicito de manera muy comedida se imparta legalidad a esta captura. Pues no solo se le sorprendió en un momento en que cometía un delito, sino que al tiempo se encontraron elementos, evidencia dentro de su cuerpo que nos da claras señas de su participación en un delito. Señoría, tengo a disposición el acta de derechos de capturado, el consentimiento expresado por la señora Odilia, el informe ejecutivo, el análisis del perito químico, si usted considera importante, puede ser revisado en su legalidad. Gracias, señoría. Por favor, exhibirle a la defensa del Ministerio Público los elementos materiales probatorios que ha mencionado, señora fiscal. Correcto. Señora agente del Ministerio Público, observaciones a la petición de la Fiscalía en el sentido de decretar la legalidad de la captura de la señora Odilia Cartagena Alvarado. Gracias, señoría. Previamente a emitir nuestro concepto, le rogaría verificara si el consentimiento que prestó Odilia para el registro fue libre y espontáneo, dado que hay una constancia de su consentimiento, pero observo que carecía de defensor como lo exigen las normas del 248 o del 247 del Código de Procedimiento Penal, y además habida cuenta que debe tenerse, señoría, en cuenta lo dispuesto en tratados internacionales al respecto, y es que dentro de esa normatividad encontramos, por ejemplo, que la regla 12 de las reglas de Mallorca, en el numeral segundo dice: ningún interrogatorio del imputado podrá ser tomado en consideración cuando su abogado defensor no haya podido asesorarse sobre si le conviene o no declarar, o advierte sobre el significado inculpatorio de sus manifestaciones, es decir, no sé hasta dónde ella tenía la capacidad para advertir las consecuencias de dicho registro, y en consecuencia pues no sé qué objeción tendrá la defensa en ese sentido, señoría. En todo caso, yo le rogaría que previamente a nuestro concepto
se le preguntara a Odilia la liberalidad con que tomó dicha decisión y si la defensa tiene alguna objeción. Muchas gracias. Señor defensor, observaciones a la petición de la fiscal en el sentido de decretar la legalidad de la captura de su hoy defendida, la señora Cartagena Alvarado, y en relación con la petición que hace la agente del Ministerio Público para que se le pregunte a la señora Cartagena cuál fue el procedimiento para otorgar su consentimiento a la inspección corporal a la que fue sometida o iba a ser sometida por parte de las autoridades de Fiscalía, específicamente Medicina Legal. Sí, señoría, muchas gracias. La legalidad de la captura, como es conocido por todos, comporta un protocolo que se debe seguir a fin de garantizar el debido proceso y los derechos inalienables que le corresponden y atañen a los indiciados o imputados en este caso. Su señoría, pues efectivamente la defensa observa la misma inquietud que el Ministerio Público hoy resalta, en el entendido de que, si bien es cierto, obra dentro del elemento probatorio que exhibe la mesa de acusación, cuál es la de la autorización que libró la señora Odilia Cartagena, también observa la defensa que no se comporta dentro de los parámetros establecidos por el artículo 248, en el entendido de que para que se transgreda este derecho fundamental de manera legítima, corresponde hacerlo con la asistencia de un abogado, caso que en estas circunstancias no se ve acompañado con el elemento que nos expone la mesa de acusación. En tal sentido, su señoría, y con base en esto, básicamente en el artículo 248, los protocolos internacionales acogidos por la ley y la Constitución colombiana, solicito a su señoría desestimar de manera categórica el planteamiento de la solicitud de la legalidad de la medida de la captura, en el entendido de que no se respetaron los protocolos para el debido proceso, en especial el artículo 248 con relación al registro personal. Muchas gracias, señora. Para efectos de la petición que hace el Ministerio Público, este despacho hace la siguiente observación. Lo que sucede con esto es que la señora tiene derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, por lo tanto este juzgado no puede obligarla a declarar cómo fue realmente las circunstancias de captura, pues estas las tiene que acreditar es el ente acusador, y el ente acusador ya ha presentado sus elementos materiales probatorios, por lo tanto, tanto las partes intervinientes en esta audiencia como quien preside la misma tendrán que resolver con estos elementos materiales probatorios. Pues reitero, hacer hablar a la señora Cartagena Alvarado sería violar de manera flagrante y ostensible el derecho al silencio y el derecho a la no autoincriminación, y claramente eventualmente esta señora podría ir más allá en su dicho y autoincriminarse. Por lo tanto, este despacho considera que con lo que ha presentado la Fiscalía es suficiente para que el Ministerio Público haga sus respectivas observaciones. Señor agente del Ministerio Público, tiene la palabra. Gracias, señor juez. Siendo así, entonces esta agencia considera, señoría, que dado que Odilia Cartagena carece de la suficiente ilustración para saber las consecuencias que le generaban dicho registro, dado que el legislador secundario estableció como garantía que en caso de hacerse ese registro se debe hacer en presencia de un defensor, y el defensor está estatuido, es para que ese registro se realice acorde con las formalidades que inclusive establece la norma, pues sería el defensor el que nos diría si ese registro se hizo en las condiciones de salubridad, de reserva del derecho fundamental a la intimidad,
Y en ausencia de dicho defensor, señoría, que lo exige la norma, y vuelvo, insisto, fue una garantía que estableció el legislador a favor de los aprehendidos, esta garantía se ha desconocido y en consecuencia considero que dicho registro no se ajusta a los parámetros legales, máxime cuando la misma norma dice que para practicar este registro se designará persona del mismo sexo. Habría que preguntar a la Fiscalía General si eso lo practicó un hombre o una mujer. Lo mismo las demás condiciones de salubridad que desconocemos y que por eso es que se colocó la exigencia o la garantía de que en dicho registro la persona esté acompañada de un defensor. En la medida que la misma defensa no consiente y entiende esta agencia ministerial que Odilia no sabía las consecuencias de lo que implicaba dicho consentimiento, dado que no se puede, entre otras, verificar, dado lo expuesto por su señoría, de que si lo hizo de manera libre y sin coacción alguna, esta agencia ministerial le solicita de manera respetuosa no de viabilidad al procedimiento de captura, dado que no se ajustó a los parámetros legales y constitucionales. Muchas gracias. Señora fiscal, ¿el procedimiento se hizo en presencia de quién? Señoría, este procedimiento se hizo en presencia del médico legista y de su auxiliar, una mujer, no sé el nombre, pero la auxiliar del médico legista que laboraba ayer es una mujer. Quiero aprovechar la oportunidad, señoría, para indicar de manera enfática que se ha entendido, no solo por esta fiscalía, sino por varios de mis compañeros fiscales, que esta exigencia, esta formalidad que demanda tanto el Ministerio Público como el señor defensor aquí presente, rige para momentos en que es el fiscal el que ordena ese registro, esa inspección corporal, como señala claramente el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal. Tenemos aquí, de manera muy clara, y como lo consta la documentación que he aportado a cada uno de ustedes, que es la misma señora Odilia Cartagena la que presta su consentimiento para que se le efectúe este registro. Y no solo eso, de manera importante, es ella misma quien entrega la bolsa o el paquete que carga en su recto. De manera tal que esta exigencia, señoría y señores aquí presentes, rige, como lo señala esta parte final del artículo 247, cuando sea el fiscal el que ordene la inspección corporal. Y tenemos aquí claramente que es ella misma la que ha prestado su consentimiento, es ella misma la que ha entregado el paquete, señoría. ¿Pasa este despacho a resolver la petición de la Fiscalía en el sentido de decretar la legalidad de la captura de la señora Odilia Cartagena Alvarado, con las observaciones que ha hecho el Ministerio Público y la defensa que coinciden que la misma no ha sido hecha de acuerdo a los procedimientos legales y que por lo tanto ineludiblemente habrá de decretarse la ilegalidad de la misma? El despacho resuelve en los siguientes términos. De conformidad con el informe ejecutivo que este despacho tiene al frente, el procedimiento empieza el 5 de febrero de 2006 a las 9:50 de la mañana en la cárcel nacional Modelo. Dice, hoy domingo 27 de noviembre 2005, aunque está adelante dice 5 de febrero de 2006. A las 9:30 de la mañana se sometió a la señora Odilia Cartagena Alvarado, quien se identificó con la cédula de ciudadanía 39.553.615 de Girardot. Se sometió a los procedimientos de requisa previo ingreso al establecimiento carcelario La Modelo, los cuales se cumplen mediante una requisa corporal por parte de una unidad de guardia femenina. Seguidamente se somete a verificación sobre la humanidad de la visitante mediante empleo del binomio canino de turno. Señora fiscal, ¿qué es binomio canino? Sí, ¿Qué es ese procedimiento? Es un perro que está adiestrado para para determinar este tipo de sustancias, acompañado pues de su guardia que lo Gracias, controla. señora fiscal. Y se hace un proceso de verificación visual del documento de identificación como novedad durante la aplicación de lo antes descrito. El binomio canino de turno indicó que el canino daba señal positiva para estupefacientes en la humanidad de la señora Odilia Cartagena Alvarado, para lo cual se le indicó a la señora que ante el impedimento de hacerle una inspección corporal, pues se le violaría el derecho fundamental a la intimidad, el cual tiene estatus constitucional y es declarado como un principio fundamental de gran valor por la ley 906 en el artículo 14.
siendo además tema de las sentencias 890 y 822 de 2005, por lo antes denunciado se solicitó a la señora que para poder velar por la seguridad de ellas mismas, de los internos, demás visitantes usuarios de este centro carcelario, de los funcionarios, debían ser puestas a disposición de autoridad competente para que una vez asistida por un defensor se le practique un examen que permita descartar o determinar si llevan o no elementos prohibidos al interior de sus cavidades genitales o por el recto. Por lo anterior se solicita al señor fiscal de ser necesario solicitar ante el juez de control de garantía el respectivo examen para verificar las cavidades íntimas de la mencionada señora. Esto en el evento de la señora Odilia Cartagena Alvarado no permita la realización del examen ginecológico. Firma Iván Darío Llanos, servidor de el IMPEC. Sigue programa metodológico el 5 de enero a las 9:30 en la instalación de la casa. Bueno, está el informe médico legal sexual, está el consentimiento o la autorización por parte de la señora Odilia Cartagena, firmada por ella con su huella. Hay una constancia de una fiscal 211 local, 8:20, aparentemente 6 de febrero de 2006, no sabemos 8:20 de qué hora, si es por la noche, por la mañana, teniendo en cuenta que hasta este momento no se ha recibido informe ejecutivo con labores por parte de la Policía Judicial IMPEC, en el cual se acompaña acta de derechos del capturado de la señora, de quien inicialmente se trajo esta instalación a efectos de ser practicado reconocimiento por parte del Instituto de Medicina Legal para establecer porte de estupefacientes, y teniendo en cuenta que este delegado se encuentra en la audiencia pública, se procede a entregar las diligencias al turno siguiente. Está un informe ejecutivo, uso exclusivo de la Fiscalía, de 6 de enero 2006, 07, Uri Palo Quemado, parece que es el 5 de febrero, posteriormente dice, a las 5:30 de la tarde, el día del 5 de febrero, al llegar al radicar el caso a las 1:30, ante la Secretaría de Estado, se procedió a suscribir el acta de autorización, o sea, sí, la entrada a la cárcel es a las 9:30, a la 1:30, está en esta UNI, se anexa informe ejecutivo del dictamen médico legal por parte de la señora Odilia Cartagena, identificada para que dicho procedimiento se realizara ante el especialista de medicina legal, en donde el médico de turno durante el examen no le trajo ningún elemento extraño de su cuerpo, pero que en momento después la mencionada señora, en presencia del médico legal en un baño de las instalaciones de la URI, se extrajo de su recto una bolsa de color negro. Por tal motivo se procedió a imponerle los derechos del capturado, diligenciando las respectivas actas de derechos del capturado y constancia de buen trato. Efectivamente, aquí está el acta de derechos del capturado, firmada a las 5:30 de la tarde. Primero, observa este despacho un descuido impresionante por parte de Policía Judicial y Fiscalía, en las horas, en los días. Lo cierto del caso es que, de acuerdo al relato de la señora fiscal y de los elementos materiales exploratorios que este despacho ha podido observar y que ha dejado constancia en el registro, a la señora se le hace una requisa a las 9:30 de la mañana del día de ayer en la cárcel Nacional Modelo por el famoso procedimiento binomio canino. Al parecer ella tiene estupefacientes y por eso se ordena el traslado de la misma a la unidad de reacción inmediata o centro de servicios judiciales de Palo Quemado, lo cual solamente se hace a la 1:30, 4 horas después. Es decir, está retenida durante 4 horas, sin abogado, sin acta de derechos del capturado, sin imposición de esta situación, sabiendo que ya hay motivos fundados, el procedimiento del binomio canino. Cuando llega a este centro de servicios judiciales, se le hace firmar un consentimiento durante todo este término está sin defensor. La defensa es un derecho fundamental establecido en el artículo 29 de la Constitución Nacional, pactos internacionales, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Pacto de San José de Costa Rica,
ratificado por Colombia. Los pactos internacionales son prevalentes. Artículo 3 del Código de Procedimiento Penal, que a la sazón dice: prelación de los tratados internacionales. En la actuación prevalecerá lo establecido en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia que traten sobre derechos humanos y que prohíban su limitación durante los estados de excepción por formar bloque de constitucionalidad. Además son prevalentes, esta es una norma rectora, el artículo 26 dice que las normas rectores son prevalentes frente a las demás. En el caso presente, vuelvo y reitero, a la señora se le pide un consentimiento, pero se le pide un consentimiento una vez tanto las autoridades carcelarias como de fiscalía saben y son conscientes de que eventualmente lo que tiene dentro de su cuerpo puede ser incriminatorio. Y sin que se le impongan los derechos del capturado, se le hace firmar un consentimiento para hacérsele una inspección corporal. Inspección corporal que la puede incriminar, pues el ser humano no solamente habla en el proceso penal a través de la oralidad, de la voz, sino a través de lo que hay en su cuerpo, llámese en fluidos o llámese en elementos materiales probatorios que estén dentro del mismo. Pero además, los artículos 246 a 250 están dentro del capítulo de las actuaciones que requieren la autorización judicial previa para su realización. Brilla por su ausencia, señores intervinientes en esta audiencia, la intervención del juez de control de garantías. Y esta autorización no deviene de la ley, vale decir del Código de Procedimiento Penal, sino que deviene del Acto Legislativo 03 de 2002 y de todo el cuerpo de la Constitución Nacional, en especial el artículo 1 de la Constitución Nacional, que vale la pena leerlo, pues es pertinente mucho más en este caso. Colombia es un Estado social de derecho, dice el artículo 1, comillas. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran y en la prevalencia del interés general. Es decir, el Estado está al servicio del individuo y no al contrario. No es el individuo el que está al servicio del Estado. Por tal razón, las razones de Estado no cuentan en este evento como en ningún otro. Pero dice el acto legislativo, ¿cuáles son las actividades que puede hacer la Fiscalía General de la Nación de manera autónoma y que posteriormente deberán ser controladas por el juez de control de garantías, figura que creó el Acto Legislativo 03 de 2002 y que tiene como función la garantía y preservación de los derechos fundamentales de las personas indiciadas o imputadas, y la señora Cartagena lo es? Numeral segundo del nuevo artículo 250, reformado por el acto legislativo. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. Vale decir, no están los registros personales de las personas indiciadas o imputadas. Y mucho menos en el caso de la señora Cartagena, que en el momento de pedirle la autorización ni siquiera era imputada. Era una simple indiciada. Pero digamos que había elementos materiales probatorios para decir que era menos indiciada. Con mucho mayor razón había que pedir el control de garantías. Y no solamente había que pedir el control de garantías, sino que tenía que tener la presencia efectiva de la defensa, es decir, de un defensor, ya fuera de su confianza, ya fuera de la Defensoría Pública. Y dentro de todas estas diligencias no está la defensa, lo cual significa que, si bien es cierto, posteriormente se pudo haber determinado por la Fiscalía que esta señora tenía droga estupefaciente en cantidad de 50.7 gramos,
Esa droga fue conseguida con un procedimiento violatorio de los derechos fundamentales de la señora Cartagena Alvarado, su intimidad, su derecho a la no autoincriminación y su derecho a la defensa, y en conjunto el debido proceso. Es decir, fue inducida a autoincriminarse, y eso es grave porque afecta todo el proceso y afecta este elemento material probatorio que fue conseguido de manera irregular, y por lo tanto este despacho se va a pronunciar sobre la legalidad o no de esa evidencia. Por lo tanto, este despacho encuentra que en el caso presente no se puede decretar la legalidad de la captura de la señora Odilia Cartagena Alvarado por haberse violado sus derechos a la dignidad, a la no autoincriminación, al silencio, a la defensa y al debido proceso, pues durante varias horas estuvo sin habérsele impuesto los derechos del capturado, durante varias horas estuvo sin tener su abogado presente, no estuvo presente su abogado durante el procedimiento médico de haber intentado el registro personal, pese a que ella posteriormente se saca de su vagina la droga estupefaciente, pero como ya lo he dicho, fue de manera inducida irregularmente por el procedimiento llevado a cabo por la Fiscalía General de la Nación. Es decir, en este caso se violó flagrantemente todos los derechos de la indiciada, la señora Odilia Cartagena Alvarado. Y la verdad sea dicha, como lo dice el Tribunal Alemán Constitucional, la verdad no se consigue a cualquier precio. La verdad se consigue respetando los derechos fundamentales del indiciado o imputado. Por eso, la construcción de la verdad es muy importante acá. Por eso en ningún proceso penal realmente se puede llegar a una verdad material exacta, pues la misma siempre tendrá que estar supeditada al estricto respeto de los derechos fundamentales, y mucho más en un Estado social de derecho, y por eso es que el juez de control de garantías existe, porque el constituyente derivado decidió que en estos casos toda la actividad de la Fiscalía y Policía Judicial será severamente controlada, como sucede en este evento. Por todo lo antes expuesto, este despacho ordena y decreta la ilegalidad de la captura de la señora Odilia Cartagena Alvarado, identificada con cédula de ciudadanía 39.553.615 Girardot, para lo cual ordenará su libertad inmediata sin cortapisa alguna. Es decir, como quiera que este despacho observa que al parecer está capturada por miembros del IMPEC, esto no podrá impedir que esta señora esté en libertad a partir de este momento, pues es una decisión del juez 20 penal municipal con función de control de garantías, quien tiene la jurisdicción, y no los señores del IMPEC. Por esta razón este despacho se ratifica en dicha decisión. Pero además, como quiera que los 50.7 gramos de droga estupefaciente fue conseguida irregularmente de manera inducida a la señora Odilia Cartagena Alvarado, esta prueba es ilícita. Y ante la ilicitud de la prueba, pues toda la actividad que llevó la Fiscalía fue irregular, sin defensa, sin previo control de garantías, sin indicarle a la señora Odilia que tenía unos derechos, en especial el derecho al silencio y a la no autoincriminación, y que esa actividad podía implicar su incriminación. Por lo tanto, este despacho decreta la ilicitud de esta prueba y ordena su exclusión de cara al juicio oral. Por esta razón, es decir, la prueba se originó en una actividad violatoria de los derechos fundamentales de la señora Cartagena Alvarado, vale decir, de manera inducida, es decir, sin que ella tuviera la voluntad expresa, libre, espontánea de hacer lo que hizo. Pues era obvio que después de varias horas a estar sometida a dicho tratamiento, esta señora se viera sometida a entregar voluntariamente, entre comillas, dicha droga estupefaciente. Las presentes decisiones quedan notificadas en estrados y contra las mismas proceden los recursos de reposición y apelación. Le advierto a la señora Odilia Cartagena Alvarado que si desea
puede quedarse en la siguiente audiencia, que es una diligencia de imputación, y que la audiencia de medida de aseguramiento no se realizará, habida cuenta que se está ordenando la libertad, y la única manera de garantizar que se restablezca el derecho desde el punto de vista físico y jurídico es que no se haga la audiencia de medida de aseguramiento. Señora fiscal, observaciones a la decisión a las decisiones de este despacho. Sí, señoría. Presento de manera muy comedida el recurso único de apelación, que será sustentado en su oportunidad por el fiscal seccional que se asigne. Gracias, señora fiscal. Señora agente del Ministerio Público. Gracias, señoría. Sin objeciones a su decisión, la comparto del todo. Simplemente quería precisar que, más que ser una prueba ilegal, es inconstitucional porque no se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 29 y en consecuencia deviene su exclusión. Muchas gracias. Señora defensor. Su señoría, la defensa comparte íntegramente la determinación tomada por usted y coadyuva lo planteado por el Ministerio Público. En efecto, tiene razón el Ministerio Público. La ilicitud de la prueba deviene del artículo 29 toda vez que fue conseguida de manera ilícita.